Muy buenas noches, estimado público presente en general. Hoy, una noche más en Reina News, vamos a tocar un tema muy importante para todos los peruanos. La crisis económica de los 80 fue un acontecimiento muy importante y chocante para todos los peruanos. En esta noche nuestra invitada especial es Maritza Llorente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy buenas noches, Maritza. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con las preguntas. Buenas noches, Nicole. ¿Quién fue el gobernante de la época de los 80 y por qué fue importante? Bueno, en la época de los 80 estaba Alan García y Alan García, su gobierno registró la hiperinflación más grande en la historia del Perú, y eso marcó un antes y un después en lo que es la economía peruana. Muy bien. ¿Y nos puede contar cómo usted vivió y cómo fue su experiencia en la crisis de los 80? Lo que yo más recuerdo son las colas, y creo que esto también incluso se han hecho últimamente unos memes, porque los jóvenes de ahora no conocían eso. Yo recuerdo que hacíamos cola para los productos de primera necesidad, cola para comprar arroz, cola para comprar azúcar, cola para tener leche. Entonces yo he vivido básicamente esa época de escasez y de hacer cola realmente para los productos de la canasta básica. Entonces yo lo que más recuerdo es que cuando nos enterábamos que en algún supermercado había productos de primera necesidad como arroz y todo, toda la familia tenía que ir a hacer cola para que siquiera pueda conseguir un kilo y pueda garantizar la canasta familiar para los próximos días, ¿no? Porque por la hiperinflación no solo era no tener el dinero, porque cada producto costaba en ese entonces millones de indis, sino era también conseguirlo. O sea, podías tener ahí la plata, que eran millones y millones de indis que te costaba un kilo de arroz, pero también muchas veces no los encontrabas en los supermercados. Es un poquito la situación, si queremos hacer un paralelismo, de lo que ahorita está viviendo Venezuela, que la gente no encuentra los productos, y gracias a Dios felizmente no se desataron muchos actos de vandalismo que por la escasez y la falta de muchos productos hubiera generado eso. Y también mucha gente que no tenía los recursos para poder comprar las cosas. ¿Cómo les afectó a usted y a su familia la crisis económica de la época de los 80? Como te decía, cada familia, un padre, digamos, podía ganar 1 millón de indis, pero eso solo le servía para cubrir determinados productos de la canasta básica. O sea, su presupuesto se redujo al mínimo. Si antes podía comprar, digamos, 20 kilos de arroz, con esa plata ya podía comprar solo 2 kilos. Mira la proporción en que se daba. Entonces ya no era que tenía que trabajar solo el papá, sino que tenía que trabajar la mamá, los hermanos, para poder cubrir una canasta familiar básica y aún así no pasar tantas penurias, ¿no?
En el régimen de la época del 83, respecto al terrorismo, ¿cómo la población pudo sobrevivir a lo que los terroristas llamaban lucha armada? Es que lo que pasa es que el terrorismo se desarrolló básicamente en provincias y fue un descuido de los gobiernos de no afrontar. Y los que vivían en Lima creían que el terrorismo nunca iba a llegar. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta, cuando ya pasa lo de Tarata, pasa lo de Canal 2, entonces ahí la gente empieza a entender un poco que el terrorismo no era un flagelo que solo se iba a dar en provincias, sino que el terrorismo afectaba a todo el país y que teníamos que realmente unirnos para realmente y crear toda una estrategia para combatirlos, porque toda la población se veía afectada. No era que solo en Ayacucho, solo en la parte de sierra del Perú se estaba dando esos brotes, sino que ya empezó a ampliarse a todo el Perú y todos nos veíamos afectados con eso. Más a fondo del tema, ¿qué es lo que opinas sobre la famosa frase del exministro de Economía, Hurtado Miller, que Dios nos ayude? Bueno, digamos que esa fue una frase que nos graficó realmente todo lo que vino después, porque con esa frase concluyó un mensaje a la nación en los que le dio el paquetazo económico más fuerte que ha tenido que soportar la población peruana en su historia, ¿no? Donde hubo una devaluación del INPI increíble, que eso ha sido motivo de estudio y análisis por diversos investigadores y en universidades, porque Perú en ese entonces, como recibió del gobierno de Alan García una hiperinflación, la única medida para volver a ordenar la economía y reflotarla era tomar esas medidas muy drásticas que fueron contra la población, y fueron tan drásticas que cada familia vio devaluada su economía con este tipo de medidas, y casi al 20% de lo que antes ganaba, ¿no? Entonces fue una hiperinflación que prácticamente, digamos, que las personas que supuestamente ya tenían una economía más o menos saneada volvieron a cero. Entonces todo el mundo, digamos, esa frase graficó realmente lo que cada familia, cada peruano vivió en ese entonces. ¿Qué cambio brusco hubo en la administración económica de su hogar? Un cambio brusco. Bueno, como todo, fue un ajustón. Todo el mundo, yo creo que ahí los sueldos, como se devaluaron tanto, solo daban para cubrir las necesidades básicas de una familia. Ahí, si tenías un porcentaje para diversión, tenías que quitarlo. Si tenías para vestimenta, tenías que reducir. Todo estaba orientado a cubrir una canasta básica familiar, o sea, todo lo que se ganaba o el presupuesto que tenía una familia era para cubrir básicamente los gastos básicos de manutención de una familia. En esos tiempos, ¿cómo afectó la hiperinflación en esa época? Como todos los peruanos, o sea, lo que te digo es que la hiperinflación, si antes, digamos, te lo pongo así, antes una familia podía comprar 15 kilos de arroz, llegó un momento en que con esa misma plata que tenía no podía comprar esos 15 kilos de arroz. De repente podía comprar 2, ya exagerando 3 kilos, pero
mira el nivel de devaluación a la que llegó la moneda, que no se podía comprar más. Llegábamos a ahora más o menos un sol, sabemos que en relación al dólar está 3 soles 25, pero a veces, como ahorita ocurre en Venezuela, ¿no? Por un sol, por un dólar te dan 50 soles. Mira el nivel, por un dólar. Imagínate cómo estaba devaluada nuestra economía. ¿Cómo fue su reacción del gobierno de ese periodo ante la escalada del terrorismo? Bueno, tienes que decirme, en eso del gobierno es muy amplio, porque tú tienes que decirme en el gobierno de Fujimori y en el gobierno de Alan García, porque ya el terrorismo viene desde finales del gobierno de Belaúnde. Entonces es más o menos remarcar bien, porque los que hicieron, y todo el mundo sabe que hicieron un frente más directo contra el terrorismo, fue del gobierno de Fujimori, ¿no? Porque Alan García no le dio la fuerza necesaria para crear toda una estrategia e incluso crear grupos de élites para combatir el terrorismo. Entonces eso sí se hace en el gobierno de Fujimori. Por eso es que muchos le atribuyen todo el trabajo de inteligencia que se hizo para capturar a Ismael Guzmán y a los principales cabecillas de terroristas. Para finalizar, ¿nos podría dar una opinión sobre el gobierno de Alan? Bueno, yo creo que como todos, digamos, la debacle del primer gobierno de Alan García fue la decisión de estatizar la banca, y no solo eso, sino de pelearse con los organismos económicos internacionales. Entonces, ¿qué hicieron? Que aislaran un poco al Perú en el ámbito económico, y ya al convertirlo en un paria, ya no se le daban los créditos que ayudaban a que mejore una economía, sino que hizo que el país entrara en una hiperinflación, y la devaluación de la moneda fue tal que la economía colapsó, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Damos gracias a Maritza Llorente, profesora de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también encargada de la cámara, mi hermana Diana Elijo. Muchas gracias. Buenas noches.